in questo tempo por di las pandemia personas que en este tiempo de pandemia fa commercio hacen alguna con i actividad bisognosi, comercial y con los más approfittano necesitados, por aquellos que della necessità degli sacan altri provecho de la necesidad de los e otros, li vendono. los venden, I mafiosi, los mafiosos, gli usurai los e tanti. usureros y tantos. Che il Signore tocchi Que i el loro cuori Señor toque e sus li converta. corazones y los convierta. Nel nome di Gesù Al nombre ogni de ginocchio Jesús, si piega, toda rodilla se doble, in cielo, in terra e en sottoterra, el cielo, en la tierra perché y en los Gesù abismos, si è porque fatto el obbediente Señor fino alla se morte, hizo obediente hasta la una morte di muerte croce. y una muerte de cruz. Per questo Gesù Cristo è il Por Signore e la eso gloria di el Dio Señor Padre. Jesucristo está en la gloria de Dios Nel Padre. Padre, del Figlio e En dello el nombre Spirito del Padre y Santo. del Hijo y del Espíritu La pace Santo. sia con Amén. voi, La paz esté con ustedes y con tu fratelli, espíritu. per celebrare Hermanos, degnamente i santi para misteri, celebrar dignamente estos sagrados riconosciamo i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no ma a has venido a perdonare, condenar, sino a abbi perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay peccatore gran fiesta pentito, por un pecador que se abbi pietà arrepiente, di noi. Cristo, ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto a chi perdonas molto mucho a quien ama, mucho ama, abbi pietà Señor, di ten noi. piedad. Dio Dios onnipotente, Todopoderoso, abbia tenga misericordia di noi, misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca alla pecados y vita nos eterna. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Padre misericordioso, Padre tu hai voluto che Cristo, misericordioso, tuo Figlio, que para subisse per librar noi del il poder del supplizio della demonio croce, entregaste per a tu Hijo liberarci a la dal muerte potere de, del nemico. de cruz, te pedimos Donaci que nos di concedas giungere alla gloria della alcanzar resurrezione. la gracia de la resurrección. Per il nostro Signore Gesù Por nuestro Cristo, tuo Señor Figlio, che Jesucristo, Dio tu Hijo, e vive e que vive y regna reina con te, contigo en la unidad del nell'unità dello Espíritu Spirito Santo Santo, y per es tutti i Dios secoli dei por secoli. los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro del profeta Il Isaías. Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo. El mismo Señor me ha perché io dado sappia una lengua de indirizzare una discípulo parola allo para que yo sfiduciato. sepa reconfortar al Ogni fatigado mattina con una fa palabra attento il de mio aliento. orecchio Cada perché io mañana Él ascolti despierta come mi i oído discepoli. para que yo escuche como un Il discípulo. Signore Dio mi ha aperto l'orecchio El e Señor io non me ho abrió posto mi resistenza. oído y yo no Non mi me sono resistí tirato y no indietro. me volví atrás. Ho presentato il mio dorso ai Ofrecí mi espalda flagellatori, a los que me le mie golpeaban guance a coloro che y mi mis mejillas strappavano a la los que me barba. arrancaban la Non ho barba. sottratto la No faccia agli retiré mi insulti rostro e agli cuando me sputi. ultrajaban y escupían. Il Signore Dio mi assiste. Pero el Per Señor questo viene non en mi resto ayuda, svergognato. por eso no quedo Per questo confundido. rendo la mia Por faccia eso dura come endurecí mi pietra, rostro como el sapendo di non pedernal restare y sé confuso. muy bien que no seré defraudado. È vicino chi mi rende giustizia. Está Chi cerca el oserà que me hace venire a justicia. contesa con me? ¿Quién me va a procesar? Affrontiamoci. Chi mi Comparezcamos accusa todos si juntos. avvicini a me. ¿Quién será mi adversario en Ecco, el il juicio? Signore Dio Que mi se acerque hasta assiste. mí. Chi mi Sí, dichiarerà el Señor viene colpevole? en mi ayuda. ¿Quién Parola me di va a Dio. condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nella tua fedeltà soccorrimi, Signore. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna Por mi ti he copre la soportado faccia. afrentas Sono y la vergüenza diventato un cubrió mi rostro. estraneo ai miei Me convertí en un fratelli, extraño para mis uno hermanos. straniero per Fui i un figli di mia extranjero madre, para los hijos de mi perché madre, mi divora porque lo el zelo celo per la de tu tua casa me casa. devora Gli insulti y di chi ti caen sobre mí insulta ricadono los su di ultrajes me. de los que te agravian. Señor, Dios mío,
por tu gran amor, respóndeme. Mi sento venir meno. La Mi vergüenza me aspettavo destroza el corazón compassione, ma y no invano. tengo remedio. Consolatori, Espero ma non compasión ne y ho no la trovati. encuentro. En vano Mi hanno busco un messo consuelo. veleno nel cibo, Pusieron veneno e en mi quando comida avevo y sete cuando mi tuve hanno sed dato me dieron aceto. vinagre. Señor, Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Loderò il nome di Dio Así con un alabaré con canto, cantos lo el nombre de magnificherò Dios con un y ringraziamento. proclamaré su grandeza Vedano dando i gracias. poveri e si Que lo vean rallegrino. los humildes y se Voi che alegren, cercate que vivan Dio, los que fatevi buscan al coraggio, Señor, perché il Signore porque el ascolta i Señor miseri escucha a los e non pobres disprezza y i no suoi che desprecia a sono sus prigionieri. cautivos. Señor Dios mío, por tu gran amor, respóndeme. Salve nostro Re, Salve, obbediente Rey al Padre. nuestro, Sei stato condotto alla obediente al croce Padre, come agnello mansueto ha al sido macello. llevado a la cruz como el cordero al matadero. Il Signore sia con El Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Matteo. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, En aquel uno dei tiempo, 12, uno de los 12, chiamato Giuda Iscariota, llamado Judas andò dai Iscariote, capi dei fue a ver a los sacerdoti e sumos disse: sacerdotes y les dijo: Quanto volete darmi ¿cuánto me perché darán io ve lo si se lo consegni? entrego? E quelli gli fissarono 30 Y ellos monete resolvieron d'argento. darle 30 monedas de plata. Da quel momento cercava l'occasione Desde ese propizia momento, per Judas consegnare buscaba Gesù. una ocasión favorable para entregar a Jesús. Il primo giorno degli azimi, El primer i día discepoli de si los ácimos, avvicinarono a Gesù los e discípulos gli fueron a dissero: preguntar a Jesús: Dove vuoi che prepariamo per ¿dónde te? quieres que te Perché preparemos tu la possa mangiare la comida Pasqua. pascual? Ed egli rispose: Él respondió: andate in città vayan da a un la tale ciudad, e ditegli: en casa de tal persona, maestro y dice, díganle: el il mio maestro tempo è dice, vicino. se acerca mi hora, Farò la Pasqua da voy te a con i miei celebrar la discepoli. Pascua en tu casa con I mis discepoli discípulos. fecero come Ellos aveva hicieron loro como ordinato Jesús les Gesù había ordenado e y prepararono la prepararon Pasqua. la Pascua. Venuta la sera, Al si mise a atardecer tavola con i estaba a 12. la mesa con los 12 Mentre mangiavano y disse: mientras comían, Jesús les in dijo: verità io vi dico, les aseguro uno di que voi uno de mi ustedes tradirà. me entregará. Essi, profondamente rattristati, Profundamente cominciarono apenados, ciascuno a ellos domandargli: empezaron a Sono preguntarle forse io, uno por Signore? uno: ¿seré yo, Ed Señor? egli rispose: Él respondió: colui che ha el que messo con acaba de me la servirse mano de nel la piatto misma fuente que yo, è quello che mi ese tradirà. me va a entregar. Il figlio dell'uomo se ne va, El Hijo del come Hombre sta se va, scritto di lui, como está escrito de él, ma guai pero a ay quell'uomo de dal aquel quale por il quien figlio el Hijo dell'uomo del Hombre viene será tradito. entregado. Meglio per quell'uomo Más le se valdría non fosse mai no nato. haber nacido. Giuda, il traditore, Judas, disse: el que lo iba a entregar, le Rabbi, preguntó: sono forse io? ¿seré yo, maestro? Gli rispose: tu l'hai Tú detto. lo has dicho, le respondió Jesús. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mercoledì Santo, Miércoles è chiamato Santo, anche mercoledì del tradimento, que es llamado también el miércoles de la traición, il giorno nel quale si El día sottolinea en que se nella Chiesa subraya en la iglesia il tradimento di Giuda. la traición de Judas. Giuda vende il maestro, Judas vende al maestro.
Quando noi pensiamo al fatto di Cuando vendere gente, pensamos al hecho de Viene. vender gente, alla mente viene a la mente il commercio fatto con gli schiavi dall'Africa per comercio portarli in America, hecho con los esclavos de África para llevarlos en América, o il una cosa commercio, antigua, per esempio, o aquel comercio, delle por ragazze ejemplo, de las muchachas giazzite yatzite vendute al Daesh. vendidas Ma è cosa al lontana, è una Daesh, cosa. una cosa de ahí. Anche oggi si También vende gente hoy se vende gente, tutti i giorni. todos los días. Ci sono dei Giuda Hay che vendono Judas i fratelli, le que sorelle, venden hermanos y hermanas, sfruttandoli nel lavoro, non pagando il giusto, explotándolos en el trabajo, non riconoscendo no pagando lo i justo, doveri. no reconociendo sus deberes. Anzi, vendono tante más, volte le cose più care. Venden tantas veces las cosas más queridas. Io penso che per essere più comodo Pienso que para estar más un uomo è capace cómodo, di allontanare i un genitori hombre e es non darli capaz più, de alejar a sus metterli al padres sicuro y in no una darles casa di más, riposo e non andare a meterlos trovarli. en seguridad en una casa de reposo. Vende. Vende. C'è un detto molto comune Hay un dicho muy común que parlando dice, di gente così, dice che questo è capace di vendere la propria madre. este es capaz de vender a su Bueno. propia madre. Y ocurre. Per essere tranquilli, si allontanate. Para estar tranquilo se le aleja. Guardatevi voi. Oggi il commercio umano Hoy el comercio humano è come i primi tempi, es como en los primeros tiempos. si fa. Se hace. E questo perché? Perché ¿Y esto por qué? Gesù lo ha detto, Porque no? Jesús lo ha dicho, ¿no? Lui ha dato al denaro Él le ha dado al una dinero signoria. un dominio, es el que domina. Gesù ha detto non si può servire Dio Jesús e il denaro. No Due se signori. ha dicho, no se puede servir a Dios y al dinero, a dos señores. È l'unica cosa che in Gesù Y es la única cosa que en pone Jesús all'altezza. pone a esa misma altura. E ognuno di noi deve scegliere. Cada uno de nosotros Servir tiene que Dio. elegir o servir a Dios, Sarai libero nell'adorazione, nel ser servizio, libre o en servire la il adoración denaro, y en el sarai schiavo servicio, del denaro. o servir al dinero Questa y è ser l'opzione. esclavo del Tanta dinero. gente Y esta es la opción que vogliono tanta servire gente Dio e il denaro. quiere servir a Dios y al dinero. E questo non si può fare. Y esto no se puede hacer. Alla fine Al final fanno finta di servire Dio per servire il hacen denaro. una falsedad diciendo que sirven a Dios para servir al dinero. Sono gli sfruttatori nascosti, Son los explotadores escondidos sono socialmente impeccabili, y socialmente son impecables, ma sotto il tavolo fanno il pero commercio debajo de la mesa hacen el anche comercio, con la gente, non importa. también con la gente, no les importa. Lo sfruttamento umano La explotación humana e vendere il prossimo. es vender al prójimo. Giuda se n'è andato, ma ha lasciato dei discepoli. Judas Non sono se fue discepoli di lui, ma del Y dejó a diavolo. los discípulos. Yo no soy discípulo de este, sino de los otros. Come è stata la vita di Giuda noi non lo sappiamo. ¿Cómo fue la vida de Judas? No lo sabemos. Un ragazzo, Un joven, Normale, forse. normal tal vez, e anche con inquietudini, incluso che il con Signore inquietudes. lo ha chiamato El Señor lo ha llamado ad essere discepolo. a ser discípulo. Lui mai è riuscito a esserne. Y él jamás pudo serlo. Non aveva bocca di discepolo e No cuore di discepolo. tenía come abbiamo letto boca nella ni prima corazón de discípulo, como hemos leído en la primera Era lectura. debole Era nel débil discepolato, en el discipulado, ma Gesù lo amava. pero Jesús lo amaba. Questo vuol dire che è una persona degna. Podemos decir que es una persona Poi- digna. Il Vangelo ci fa capire Y che el Evangelio nos hace entender gli que piacevano i soldi.
le gustaba el dinero. A casa di Lazzaro, quando Maria En la casa de Lázaro, cuando María unge i piedi di Gesù unge los con pies de Jesús quel profumo con così aquel costoso, perfume tan costoso, lui fa la él riflessione hace la reflexión e Giovanni sottolinea, ma y non lo dice perché Juan amava i poveri, subraya perché era que no ladro. lo hacía por los pobres, sino porque era ladrón. L'amore al denaro lo El aveva amor portato al dinero fuori lo ha llevado delle regole, fuera de las reglas, a rubare, a robar, e da rubare a tradire y de c'è un robar passo, a piccolino. traicionar hay un paso pequeño. Chi ama troppo i soldi El que ama demasiado el tradisce dinero per averne di più. traiciona para tener Una más. regola. Siempre es una Sempre. Un dato regla, di fatto. es un hecho. Il Giuda, il ragazzo, forse Y buono, con Judas, buone un intenzioni, joven tal vez finisce bueno, traditore. con buenas intenciones, termina como traidor. al punto di andare Al punto al de mercato a vendere. ir a Andò dai venderlo. capi dei sacerdoti. Fue donde los Disse, jefes de los "Quanto volete sacerdotes darmi perché io y lo dijo, consegni?" ¿cuánto me darán si se los entrego? Directamente. A mio avviso quest'uomo era fuori di sé. Según mi opinión, este hombre estaba fuera de sí. Una cosa che a me attira l'attenzione, Una cosa que llama Es mi que atención es que Jesús mai gli dice traditore. jamás le dice traidor. Dice che sarà tradito, ma Dice non que dice, lui será traditore mai dice. traicionado, pero a él Va via, nunca le traditore dice mai. traidor, ándate de aquí, Anzi, le traidor, dice nunca. amico. Es más, le dice amigo E lo bacia. y lo besa. Il mistero di Giuda. El misterio de Judas. Com'è il mistero di Giuda? Non ¿Cómo so. es el misterio de Judas? No lo sé. Don Primo Mazzolari lo ha spiegato meglio di me. Don Primo Mazzolani lo ha explicado mejor que yo. Sì, consola me contemplare quel capitello di Wesley. Sí, me consuela contemplar aquel capitel de Come Wesley. finì Giuda? Non so. Cómo terminó Jesús minaccia Judas, forte no qui. sé. Jesús Minaccia forte. amenaza Ma fuerte. guai a quell'uomo dal quale il Ay figlio dell'uomo de aquel viene hombre que el tradito. Hijo del Hombre es traicionado. Meglio per quell'uomo se non Mejor fosse mai nato. para ese hombre no haber nacido. Ma questo vuol dire che Giuda è in Pero inferno? esto quiere decir so. que Judas está en el infierno. Io guardo il capitello No lo sé. Yo miro el capitel e sento la parola di Gesù, y amico. siendo la palabra de Jesús amigo. Ma questo ci fa pensare a un'altra cosa che è più reale, più Esto di nos oggi. hace pensar en otra cosa más real, Il más de diavolo hoy. entrò in Giuda. El diablo entró en Jesús, È stato en il Judas. diavolo ha condotto. El diablo entró en Jesús, en Judas y lo condujo a este Come finì la punto. storia? ¿Cómo terminó la historia? Il diavolo El è un diablo mal pagatore. es un mal pagador. Non è un pagatore affidabile. No es un pagador Ti promette de confianza. tutto, Te promete todo. ti fa vedere tutto Te hace ver todo. e alla fine te lascia solo. Y al final te Nella deja tua disperazione solo per en impiccarti. tu desesperación hasta ahorcarte. Il cuore di Giuda El inquieto, corazón de Judas, tormentato, inquieto, per la atormentado por la avaricia, atormentado del amor a Jesús, un amor que no logra ser amor, atormentado con esta nebulosa, vuelve a los sacerdotes pidiendo perdón, pidiendo salvación. Cosa c'entriamo noi? È cosa Y ellos tua. dicen, a nosotros no nos preocupa en nada, es cosa tuya. E ci lascia nella disperazione. Es así, nos deja en la desesperación. Pensiamo Pensemos a tanti Giuda a tantos Judas istituzionalizzati in questo mondo institucionalizados en este che mundo, sfruttano la gente.
que explotan a la gente. Y pensemos también en el pequeño Judas que cada uno tiene dentro de sí a la hora de elegir entre lealtad o interés. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de traicionar, de vender, de elegir por el propio interés. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de dejarse llamar por el amor al dinero, por el bienestar futuro. Judas, ¿dónde estás? La domanda la faccio a ognuno di noi. Pero la pregunta la hago a cada uno de nosotros. Judas, tú, el pequeño que está dentro de nosotros, ¿dónde estás? Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y concédenos los frutos de la pasión de tu Hijo que ahora celebramos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in
Padre veramente Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de Concedi todos la los pace males, Señor, ai nostri y giorni. concede la paz en Con nuestros l'aiuto días, della tua para que, misericordia, ayudados por tu viviremo misericordia, sempre liberi dal vivamos peccato e siempre sicuri da ogni libres de turbamento. pecado y protegidos de Nella toda attesa che si perturbación, compia la beata speranza, mientras esperamos la que venga il gloriosa nostro venida Salvatore de Gesù nuestro Cristo. Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor vi lascio la Jesucristo, pace, que dijiste a tus vi do la apóstoles, mia pace. la paz les dejo, mi Non paz les doy. guardare ai nostri No peccati, tengas en cuenta nuestros pecados, ma alla fede della sino tua la fe de Chiesa. tu iglesia. E dona l'unità e pace Y conforme secondo a la tu tua palabra, volontà. concédele la paz Tu y che la vivi e unidad. regni nei secoli dei Tú que secoli. vives y reinas por los siglos de los La pace del siglos. Signore sia sempre Amén. con voi. La paz del Señor esté siempre con ustedes Scambiate y con un tu segno di espíritu. pace. Pueden intercambiar un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello Este es di el Dio Cordero de toglie i Dios que peccati quita el del pecado mondo. del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha comulgado con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con aquel sacrificio ofrecido al Padre por nuestra redención. Nosotros espiritualmente, desde nuestros hogares, tras haber escuchado la palabra de Dios, nos unimos en comunión espiritual con toda la Iglesia por medio de Jesucristo. Le persone che non possono Las comunicarsi personas que no pueden comulgar, fanno adesso la hagan comunione ahora spirituale. la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro A il tus pies pentimento del me mio postro, cuore, oh Jesús mío, che si y te abissa nel ofrezco suo el nulla e arrepentimiento nella tua de mi santa corazón presenza. contrito, que se hunde en la adoro nel nada sacramento ante del tu tuo amore. santa presencia. L'ineffabile Eucaristia. Te adoro en el sacramento de tu amor, Desidero la riceverti nella Eucaristía, povera dimora che y ti deseo offre il mio cuore, recibirte en la pobre morada que te ofrece in mi attesa alma, della felicità della comunione esperando la sacramentale. dicha de la comunión Voglio possederti sacramental. in spirito. Quiero poseerte en Vieni a me, espíritu. Gesù, Ven a che mí, io vengo da Jesús, te. puesto que yo Possa il tuo vengo a amore ti, infiammare y que tu tutto il amor mio essere inflame todo per la mi vita ser, e per la morte. en la vida y en la muerte. Credo in te, spero Creo in te. en ti, espero Te en amo. ti, te amo. Y habiendo hecho esta oración de comunión espiritual, entramos en recogimiento y permanecemos muy unidos a Cristo.
Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, El Santo Padre, en una de sus entrevistas que la accedió al diario La Estampa, decía: la oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad, pero el Señor nos transmite fuerza y cercanía. Aquí se llora todos, dijo el Papa. Solo podemos salir de esta situación juntos como humanidad entera. Por lo tanto, debemos mirar al otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente. Lo dijo al diario italiano La Stampa. El Papa dijo que este momento debe ser vivido con penitencia, compasión y esperanza, y con humildad, porque muchas veces olvidamos que en la vida hay zonas oscuras, momentos sombríos. Creemos que solo puede ocurrirle a alguien más. En cambio, dijo el Papa al periódico, este tiempo es oscuro para todos, nadie está excluido, está marcado por el dolor y las sombras que han entrado en nuestra casa. Es una situación diferente a la que hemos vivido, también porque nadie puede permitirse el lujo de estar tranquilos. Todos comparten estos días difíciles. And when the centurion who stood facing him saw that he thus breathed his last, he said, "Truly, this man was the Son of God." The Gospel of the Lord. A continuación, el monitor estará por dar el texto bíblico en alemán y seguirá después en español. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. En otra entrevista, esta vez el Papa Francisco al diario La República dijo que pidió y que pido que todos estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos. He pedido al Señor que detuviera la epidemia. Así Francisco fue entrevistado por el vaticanista de la República, Pablo Rodari, respondiendo a la pregunta sobre cuál fue su oración del domingo por la tarde en Santa María Mayor y San Marcello el Corso, ese domingo 15 de marzo. Debemos redescubrir la concreción de las pequeñas cosas, dijo entonces el Papa, de las pequeñas atenciones que hay que tener hacia quienes están cerca, parientes, amigos. Entender que en las pequeñas cosas está nuestro tesoro. Hay gestos mínimos que a veces se pierden en el anonimato de la vida cotidiana, gestos de ternura, de afecto, de compasión, que sin embargo son decisivos, importantes. Por ejemplo, dijo, un plato caliente, una caricia, un abrazo, una llamada telefónica. Son gestos familiares de atención a los detalles de cada día. A continuación, el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. A continuación sigue el monitor hablará en portugués y después en árabe y en polaco. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz, dizendo, recordemos que el Triduo Pascual, la celebración de la Santa Misa en la Cena del Señor, tendrá lugar este Jueves Santo a las 6 de la tarde, hora de Roma, mientras que el Viernes Santo tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde, y a las 9 horas siempre de la noche, hora de Roma, el pontífice presidirá el Vía Crucis,
Cada una de estas celebraciones se están llevando a cabo en la Basílica de San Pedro. La vigilia pascual en la Noche Santa se celebrará el sábado santo 11 de abril a las 9 de la noche. Y la Santa Misa del domingo de Pascua y de la Resurrección del Señor será el domingo a las 11 horas, hora de Roma. Al final de la misa, el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. El Viernes Santo se rezará para quienes sufren tribulaciones en tiempo de pandemia. Son algunas indicaciones de la Congregación para el Culto Divino que ha publicado en decretos especiales y los ha enviado a los obispos de todo el mundo. El Viernes Santo se rezará por quienes sufren tribulaciones en tiempos de pandemia, para todos los que sufren las consecuencias de la crisis actual, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Se le pedirá a Dios que mire con compasión a los que sufren, que alivie el dolor de los enfermos, que dé fuerza a quienes cuidan de ellos y que acoja en la paz a los difuntos. Además, con un decreto especial, el dicasterio propone la celebración de una misa específicamente para implorar a Dios el fin de esta pandemia. En la colecta se rezará de esta manera: Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy. En el Via Crucis en el Vaticano, las meditaciones han sido escritas desde la cárcel. 5 prisioneros, una familia víctima de asesinato, la hija de un condenado a cadena perpetua, un educador, un juez de libertad condicional, la madre de un prisionero, un catequista, un sacerdote acusado injustamente, un fraile voluntario y un policía, todos ellos relacionados con la capellanía del Centro de Detención Due Palazzi en Padua, Italia. Serán los autores de las meditaciones que se leerán durante el Via Crucis. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta semana de aprensión por la pandemia, que está haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos, también puede haberla sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Cuándo va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. El relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos nos es de ayuda. Incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón, que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que grita: que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban, si este es el destino de Jesús, el Mesías no es él, porque Dios es fuerte e invencible.
Ma se andiamo avanti a leggere il racconto della passione, Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, encontramos un hecho sorprendente. quando Gesù muore, il centurione romano, Cuando non Jesús era muere, el credente, centurión non era ebreo, era romano un pagano, que lo había visto sufrir en la lo aveva cruz, visto soffrire in croce, che lo aveva sentito perdonare tutti, que lo había che oído aveva perdonar a toccato con todos, mano il suo amore que había senza tocado su misura, amor sin medida, confessa, dice, davvero quest'uomo era figlio di Dio. verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice proprio il contrario degli altri. Dice lo contrario Dice de che los lì otros. c'è Dio, Dice que realmente ahí che está Dio Dios, davvero. que es Dios de verdad. Possiamo chiederci oggi Preguntémonos hoy, qual è il volto vero di Dio. ¿cuál es el verdadero rostro de Di Dios? solito noi proiettiamo in Normalmente Lui proyectamos en Él lo que alla somos, massima a potenza, la máxima potencia, il nostro successo, nuestro éxito, il nostro senso di giustizia nuestro sentido de la justicia e anche il nostro sdegno. e incluso nuestro desdén. Però il Vangelo ci dice che Pero el Dio Evangelio nos non dice è così, que Dios no es así, è diverso es diferente e non potevamo conoscerlo y no con le podríamos nostre forze. conocerlo con nuestras Per propias questo si è fuerzas. fatto vicino. Por eso se acercó a Ci è venuto nosotros. incontro e proprio Vino a Pasqua nuestro si è encuentro y rivelato precisamente en la completamente. Pascua se reveló completamente. E dove si è rivelato completamente? ¿Y dónde se reveló Sulla completamente? croce. En la cruz. Lì impariamo i Ahí tratti del aprendemos volto los di Dio. rasgos del rostro de Dios. Non dimentichiamo, No fratelli e olvidemos, sorelle, hermanos y hermanas, che la croce que la cruz è la cattedra di Dio. es la cátedra de Dios. Ci farà bene Nos hará bien stare a guardare il crocifisso a mirar in silenzio el crucifijo en e silencio vedere chi è il nostro Signore. y ver quién es nuestro Señor. È colui che non punta il dito contro qualcuno, Es aquel que no señala a nadie, contro coloro che lo stanno crucifissando, ni tampoco con ma aquellos que lo están spalanca le braccia a crucificando, tutti, sino que che non abre ci los brazos scaccia a con la sua todos. gloria, El que ma no si nos lascia aplasta spogliare con per su noi, gloria, sino que se che deja non ci ama a desnudar por parole, nosotros. ma ci dà la vita El que in no nos ama silenzio, con palabras, sino non que ci nos da la vida en costringe, silencio. ma ci libera, El che que no non nos ci tratta da obliga, estranei, sino ma que prende nos su di libera. sé El il que no nos nostro trata male, como a extraños, sino que prende su di toma sé sobre i sí nostri peccati. nuestro mal, nuestros pecados. E questo per liberarci dai Y esto, pregiudizi su para liberarnos de Dio, los prejuicios sobre Dios, guardiamo il crocifisso veamos al crucifijo, e al poi crucificado, apriamo il Vangelo. y luego abrimos el Evangelio. Questi giorni En estos días, tutti in quarantena, todos a en casa, cuarentena, en chiusi, casa, encerrados, prendiamo queste due cose in mano. pongámonos con dos Crucifisso, cosas en la mano. guardiamo, Miremos al e apriamo crucifijo il Vangelo. y abrimos el Evangelio. Questa sarà per noi, Esta será para nosotros come diciamo così, una grande liturgia domestica, perché como non una possiamo andare gran in chiesa in liturgia questi giorni. doméstica, porque no podemos ir a la Crucifisso iglesia. e Vangelo. Veamos al crucifijo y tengamos el Nel Evangelio en la Vangelo mano. leggiamo che En el quando Evangelio la gente leemos va da Gesù que per cuando la farlo gente re, va a Jesús para ad hacerlo esempio rey, dopo la por ejemplo, moltiplicazione después de dei la pani, multiplicación de los egli panes, se ne va. Él se va. E quando i diavoli Y vogliono cuando los rivelare demonios la quieren sua revelar majestà su divina, divina majestad, egli li mette a tacere. los silencia. Perché? ¿Por qué? Perché Gesù non vuole essere frainteso. Porque Jesús no quiere que Non se lo vuole che la gente malinterprete. confonda No il Dio quiere que la vero, gente che è confunda amore umile, al verdadero Dios, con que un es el Dio amor falso, humilde, con un Dio Dios falso, mondano, un Dios che dà mundano spettacolo que da un e si espectáculo impone con la y se forza. impone por la fuerza. Non è un idolo. No es un ídolo, È Dio che si è fatto uomo es come Dios ognuno que di se noi hizo hombre e si como con esprime cada uno de come nosotros uomo ma con y la se forza della sua expresa divinità. como hombre pero con la fuerza de su Invece divinidad. quando nel Vangelo En viene cambio, cuando en el proclamata Evangelio se solennemente proclama l'identità solemnemente di Gesù, la cosa identidad de succede? Jesús, ¿qué pasa? Quando il centurione Cuando el dice davvero era centurión figlio di dice Dio, verdaderamente era el Hijo de Dios, viene detto lì, appena ha se dato la dice vita allí sulla croce, tan pronto como dio su vida perché en la non ci cruz, si può più porque ya no sbagliare, se puede si equivocar. vede Dio Se ve che è que Dios es omnipotente omnipotente en el amor e non in altro modo. y no de otra manera. E la sua natura
En su naturaleza, así es como está hecho. Él es amor, es el amor. Podrías objetar, ¿y qué hago yo de un Dios tan débil? Es amor. Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero sabes, pero el poderoso de este mundo pasa, mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Y no es una ilusión, porque la muerte y la resurrección de Jesús no es una ilusión, es una verdad. Por eso, en la mañana de Pascua se nos dice, no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Queridos hermanos y hermanas, Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden. El crucifijo y el Evangelio. Esa es la liturgia doméstica. Abramos todo el corazón a Él en la oración. Dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Nunca. Y con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua. Era la catequesis del Santo Padre, donde nos recuerda que no estamos solos, que somos amados por el Señor. Que en este momento, con el crucifijo, mirando al crucifijo y abriendo el Evangelio, recemos y abramos nuestro corazón a Jesús. A continuación, los saludos de los distintos grupos en cada idioma. Los fieles de la lengua francesa, dice el monitor, que siguen a través de los medios de comunicación, manifiestan sus sentimientos filiales de afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos y enfermos y a cuantos sufren. Frères et sœurs, durant ces semaines d'appréhension pour la pandémie qui cause tant de souffrance dans le monde, beaucoup s'interrogent sur la présence. Es el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés.
donde el pontífice nos pregunta cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dice, proyectamos en Él lo que somos a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente y no podríamos conocerlos con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros y vino a nuestro encuentro. Dieu s'est complètement révélé sur la croix à Pâques. Ainsi, la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous faut donc regarder en silence le crucifié et découvrir qui est notre Seigneur. La cruz, dijo el Papa, es la cátedra de Dios. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va, y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, lo silencia, porque Jesús no quiere que se lo malinterprete, no quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo, no es un ídolo. Les interrogations angoissantes sur le mal. A continuación, dentro de unos instantes, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua francesa para darles su saludo. Hermanos y hermanas, Jesús ha transformado la historia del mal en una historia de salvación. Desde el corazón abierto del crucifijo, el amor de Dios nos alcanza en estos momentos de angustia, dificultad y sufrimiento. Que en esta Semana Santa, en medio de los dramas y las pruebas que vivimos, que nuestros corazones sean fuertemente unidos a Cristo, muerto y resucitado. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Eran las palabras del Santo Padre en italiano. Avec son cœur ouvert de crucifié, il nous rejoint dans ce moment d'angoisse, de difficultés et de souffrance. En cette semaine sainte, qu'au milieu des drames et des épreuves que nous vivons, nos cœurs s'établissent fermement dans le Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Después del resumen en francés, viene ahora el resumen en inglés. English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect. Recordemos que en su catequesis el Santo Padre recordó que en esta semana de aprensión por la pandemia que están haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos también pueden haberlas sobre Dios, ¿qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no resuelve Dios nuestros problemas rápidamente? El Papa habla del relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos y que nos es de ayuda. Porque incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que le grita que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban que si este es el destino de Jesús, el Mesías, no es Él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, dijo el Papa, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios. Let us draw courage from our crucified and risen Lord, who embraces our fragility, heals our sins, and draws us close to Him, transforming our doubts into faith and our fears
into A hope. continuación, el Papa dará su saludo a los fieles de lengua inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación. Les deseo a todos que esta Semana Santa les lleve a celebrar la resurrección del Señor Jesús con corazón purificado y renovado por la gracia del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Se traduce en el saludo del Papa en estos momentos en inglés. Después del inglés vendrá el resumen de la catequesis del pontífice en alemán. Una catequesis en la cual el pontífice nos recuerda cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dijo el Papa, proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente, y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas, y que por eso se acercó a nosotros, vino a nuestro encuentro, y precisamente en la Pascua se reveló completamente. En la cruz, ahí está Jesús. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. La cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien, dijo el Papa, mirar el crucificado en silencio y ver quién es nuestro Señor, el que nos señala. El que no señala a nadie con el dedo, sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera. El que no nos trata como extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios. El Papa nos pidió que en esta Semana Santa veamos al crucificado, a la cruz, y abramos el Evangelio. Y en el Evangelio, dijo el Papa, leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia, porque Jesús no quiere que se le confunda con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No quieren que se le malinterprete. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, cuando el centurión dice verdaderamente era el Hijo de Dios, se dice ahí tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar, porque se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. Es su naturaleza, así es como está hecho. Él es el amor. Mit falschen Vorstellungen verwechseln. Am Kreuz erkennen wir, Gott ist allmächtig in der Liebe. Alle Macht der Welt vergeht, doch die Liebe bleibt. Die Botschaft von Ostern ist, dass Gott alles zum Guten wenden kann. A continuación, el saludo del Papa en alemán. Saludo con afecto a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Aunque angustiados por dudas y preocupaciones, podemos tener confianza. El Señor, a través de la muerte y resurrección, ha cambiado la historia en una historia de salvación, a pesar de todo el mal. No estamos solos nunca, sino siempre amados por Dios. Les deseo una santa Pascua. A continuación, traducen los saludos en alemán y seguirá el resumen de la catequesis del pontífice en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española que nos están siguiendo en estos momentos a través de los medios de comunicación. Nie sind wir allein, sondern stets von Gott geliebt. Ich wünsche euch gesegnete österliche Tage. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro,
se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. A continuación, el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. En su resumen en español dijo justamente que en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando al mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Y ante las preguntas que afligen a nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor, como se lo imaginaban sus seguidores, que confundidos y asustados lo abandonaron. Cuando Jesús muere, es el centurión romano, dijo el Papa, que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz y de su perdón y de su amor infinito, quien declara que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es. Omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. En sus saludos, el Papa hizo recordarnos a todos los fieles de lengua española que en estos días santos en que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, que
Pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia, dijo el Papa. Queridos hermanos de lengua portuguesa, les saludo de corazón deseándoles un triduo pascual verdaderamente santo, que les ayude a vivir la Pascua llena de alegría, consuelo y sobre todo de esperanza, ciertos que la resurrección de Cristo es también nuestra victoria. Feliz Pascua. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração vos saúdo, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. Boa Páscoa. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل Es el momento del resumen del pontífice en árabe. Recordemos que en estos tiempos de gran preocupación por la pandemia, las personas mayores son las que están sufriendo en la soledad. El coronavirus las está matando aún más. Según la ciencia, se nos dice que el motivo por el cual tantas personas mayores mueren es porque ya son más frágiles y que el virus tiene un porcentaje de mortandad más elevado en las personas que tienen una o más patologías previas. En muchos casos, la patología existente es la soledad. Remediar la situación de abandono, por lo tanto, en estas actuales circunstancias podría significar salvar vidas humanas. Así lo recuerda el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. No es casualidad que estamos presenciando la muerte en proporciones y formas terribles, dijo, de tantas personas que viven fuera de sus casas y apartados de su núcleo familiar, en condiciones de soledad en verdad desgastantes y deprimentes. Es importante que hagamos todo lo que sea posible para remediar esta situación de abandono, que en las circunstancias actuales podría significar salvar vidas humanas. بل ترك نفسه يعرى من أجلنا لم يحبنا بالكلام بل بذل حياته بصمت من أجلنا لم يكرهنا على شيء بل حررنا من خطايانا هذا هو الله الله محبة ومحبته تحرس حياتنا وتشفينا من خطايانا وهي التي جعلت الموت انتقالا إلى حياة وبدلت خوفنا بالثقة والطمأنينة وفي الشدة منحتنا الرجاء الله محبة وهو يهتم بنا في كل لحظة وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا تشجعوا غير يسوع مجرى التاريخ وجعله بالرغم من كل الشرور التي فيه تاريخ خلاص وهو قريب منا لنفتح له بالصلاة قلبنا لنترك نظراته تستقر علينا عندها ندرك أننا لسنا وحدنا لأن الله يحبنا ولا يتخلى عنا ولا ينسانا أبدا والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. A continuación, los saludos del Papa en árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo momentos en que puede parecer que Dios esté lejano de nosotros, pero Él existe. Es la misma creación que continúa, el amor omnipotente que continúa. Es Dios amoroso. Es el mismo que no solo está cercano a nosotros, sino en nosotros. Por tanto, depositemos en Él nuestras preocupaciones y nuestros miedos, para que el creyente que es confiado incluso en la angustia y confía que con Dios todo se resolverá, no tengan miedo. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal.
أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية أيها الإخوة والأخوات. Después de los saludos en árabe, vendrá el resumen de la catequesis del Santo Padre en polaco. الخلق نفسه مستمر، حبه تعالى نفسه مستمر. الله المحب دائما هو ليس فقط قريبا منا بل هو فينا. لذلك لنلقي عليه همنا وخوفنا، لأن المؤمن مطمئن حتى في الشدة ويثق أن كل شيء مع الله سيتحول إلى خيرنا. لا تخافوا، ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. A continuación, en polaco, el pontífice en su catequesis nos dice que podríamos objetar: ¿qué hago yo de un Dios tan débil? Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero el poderoso de este mundo pasa mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Por eso en la mañana de Pascua se nos dice: no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto al crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias, dijo el Papa, acercándonos a Él, a Dios, aceptando la salvación que nos ofrece. El Papa nos pide que abramos todo el corazón a Él en la oración, que dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Que esta Semana Santa miremos al crucificado con el Evangelio en mano, porque la cruz es la cátedra de Dios. Jedynie miłość strzeże życia, które mamy, ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim przebaczeniem, który uczynił ze śmierci Estamos transmitiendo la audiencia general del pontífice desde la Biblioteca Apostólica en este tiempo de cuarentena para combatir el COVID-19. Desde la biblioteca donde el pontífice también ha rezado el rezo mariano del Ángelus. Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: nie lękajcie się. El triduo pascual será vivido de una manera inusual, sin fieles congregados en la plaza de San Pedro o en la Basílica Vaticana como otros años. Że jesteśmy miłowani, bo Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina. Queridos hermanos y hermanas, mientras nos acercamos al Santo Triduo Pascual, pidamos al Señor que abra nuestros corazones y nos introduzca en el misterio de su amor, que se nos ha demostrado muriendo en la cruz para liberarnos del poder del mal y de la muerte, y para introducirnos en la vida nueva. En estos días, a causa de la epidemia, están atemorizados, llenos de preocupaciones hacia los vuestros queridos. Confiemos en Cristo, el Señor de la vida. Que su bendición los acompañe siempre y sea fuente de paz y de esperanza. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia y siostry, es ahora la traducción del saludo del Papa a todos los fieles de lengua polaca, en donde el pontífice les pide que no tengan miedo, que confíen en Cristo, que le entreguen a Él sus dudas, sus temores, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
tych dniach, w których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i niech będzie źródłem pokoju i nadziei. A continuación vienen los saludos en italiano. Los fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan su sentimiento de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia.